Alberto, tenemos unos invitados especiales que vienen de Venezuela, Alberto. Sí, exactamente. Hay una misión que visita México esta semana y bueno, que es el primer país que recorren y van a andar por varias partes del continente porque traen una propuesta, bueno, se presenta un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, pero también un mensaje que me parece a mí importante que atender, sobre todo en momentos en los cuales el continente se enfrasca en discusiones polarizantes. Estamos con dos enviados, bueno, miembros de esta misión del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, que son Rafael Uzcategui y Marino Alvarado, que están aquí en Momentum. Les agradecemos que estén con nosotros, nos dediquen unos minutos. Bienvenidos a Momentum, soy Alberto Naja y me acompaña Ernesto Ledesma. ¿Cómo están, Rafael, Marino? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en Ciudad de México, donde nos sentimos como en casa. Buenos días. Saludos a toda la audiencia. Gracias, Marino. Ernesto. Gracias, gracias. Buenos días y bienvenidos, Rafael y Marino. Hay un tiempo, un momento importante que se está viviendo en Venezuela y hay un planteamiento que ustedes están haciendo a propósito, pues, de lo que viene en Naciones Unidas para el próximo mes de septiembre. Y hay un señalamiento, el voto de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ustedes lo están colocando como un punto, pues, fundamental, el voto de México en las decisiones que se va a tomar ahí en Venezuela sobre la continuidad de un trabajo de observación de derechos humanos. ¿Es tanto así de importante el voto de México para tomar ese tipo de decisiones, Rafael? Bueno, voy a contestar yo. Okay. Marino Alvarado. Sí, para ver, en finales de septiembre y la primera semana de octubre se estará realizando una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay la misión de determinación de hechos que fue nombrada para Venezuela, que tiene un mandato específico de investigar 4 graves violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura. La misión va a presentar su tercer informe. Ya la misión tiene 3 años trabajando, pero culmina el mandato que le fue establecido hace 2 años por el Consejo de Derechos Humanos. En esa sección que se va a desarrollar entre septiembre y octubre, se va a votar si la misión de determinación de hechos continúa o no el trabajo de investigación sobre esas graves violaciones de derechos humanos. El gobierno mexicano tiene el derecho a voto en el Consejo de Derechos Humanos porque es integrante del Consejo de Derechos Humanos. Y es muy fundamental que pueda dar su voto positivo para que por mayoría se pueda renovar el mandato de la misión. Sería un acto de solidaridad con el pueblo venezolano que requiere mucho este trabajo de la misión de determinación de hechos, que viene contribuyendo muchísimo a conocer la verdad de lo que se está y lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del año 2014, porque el mandato de la misión es investigar desde el 2014 hasta la actualidad. Y no solamente la misión está ayudando a conocer la verdad de lo ocurrido, sino que nos está acercando poco a poco a la justicia, a la posibilidad de identificar a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y que se pueda avanzar a mediano plazo para que esos perpetradores sean sancionados. Entonces es muy importante para el pueblo venezolano el respaldo que pueda dar el gobierno mexicano. Por eso hemos exhortado al gobierno mexicano en público y también en conversaciones privadas para que su voto sea favorable. Rafael, la misión ha entregado ya un par de informes. Esta misión que fue creada por mandato de Naciones Unidas, no es que PROVEA o alguna organización de Venezuela, de Brasil o de México la hayan promovido, es una misión creada por la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
y ha entregado algunos informes, y el más reciente, lo cito yo en una nota que publicamos en pie de página, pues habla abiertamente de acciones que se pueden calificar como de lesa humanidad. Cuéntanos un poco qué es lo que ha encontrado esta misión, Rafael, que entiendo ha tenido que hacer su trabajo desde afuera porque no han podido ir físicamente los miembros de este grupo de Naciones Unidas a territorio venezolano. Sí, aunque el Estado venezolano, el gobierno venezolano forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lamentablemente su acción no fortalece los propios mecanismos de esa instancia, sino que los debilita porque, como tú lo has comentado, no se le ha permitido el ingreso, no solamente a la Misión Independiente de Determinación de Hechos para que pueda hacer toda su investigación sobre el terreno, y para que los amigos mexicanos entiendan, es como que el gobierno de este país le hubiera impedido al grupo de estudios independientes ingresar a México para investigar el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, pero tampoco se le está permitiendo la visita a otros mecanismos internacionales de protección, como algunos relatores de Naciones Unidas que han solicitado abiertamente la posibilidad de entrar a Venezuela. Entonces aquí hay algo que no se quiere que se conozca, ¿no? Porque ese tipo de opacidad, por supuesto, lo que genera son muchas suspicacias y muchas preguntas sobre qué es lo que realmente el gobierno venezolano no quiere que se conozca. Y en el caso de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, ya tiene 2 informes que han sido muy contundentes. En primer lugar, para demostrar el uso del sistema de administración de justicia para perseguir a la disidencia y para controlar a la población, pero también ha documentado, gracias a una serie de entrevistas con fiscales, con víctimas, con exfuncionarios policiales y militares, algunas situaciones que pueden considerarse como delitos contra la humanidad, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones de naturaleza sexual, la existencia de centros de detención clandestinos en nuestro país, donde las personas son desaparecidas durante varias semanas y ni sus familiares ni sus abogados conocen de su destino. Así que estos informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos fueron un insumo muy importante para que la Corte Penal Internacional decidiera iniciar una investigación formal sobre Venezuela por presuntos crímenes contra la humanidad. Y hay que recordar que esto es una situación inédita en América Latina. Nunca antes la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación formal sobre ninguno de nuestros países por presuntos crímenes contra la humanidad, a pesar de que otras situaciones tan complicadas como las venezolanas también han sido examinadas por la Corte. Entonces creemos que no solamente se ha documentado, es un mecanismo de verdad, sino que el gobierno venezolano se ha visto obligado, gracias a este seguimiento, este monitoreo tan cercano, a tomar algunas decisiones para simular colaboración con la justicia. Un ejemplo concreto: durante 9 años un trabajador del sindicato Ferrominera, que es una empresa minera del sur de nuestro país, estuvo 9 años privado de libertad, acusado de un crimen que no cometió, y que esa situación tenía una motivación política. Bueno, a partir de la revelación de estos informes, en 3 meses se realizó un juicio exprés, y este trabajador ha recuperado su libertad. Es el caso de Rodney Álvarez, y si no fuera por estos informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, seguramente él continuara no solamente encarcelado, sino sin la posibilidad de haber comparecido a un tribunal, que era la situación que había ocurrido los años anteriores. Así que este es uno de los casos, y como este hay varios más, que gracias a estos mecanismos de presión internacional el gobierno se ha visto obligado a tomar decisiones, y es por eso que estos mecanismos se tienen que mantener, y que la comunidad internacional puede jugar un papel importante para que efectivamente en Venezuela haya una mejor situación para los derechos humanos. Ya. Gracias Rafael. Marino Alvarado, durante décadas los gobiernos de Venezuela, antes con Hugo Chávez, ahora con Maduro, pues han estado sometidos a intensas campañas para denostar pues las políticas que han tomado, las decisiones político-económicas que han tomado pues los distintos presidentes, tanto Hugo Chávez como Maduro. Campañas en medios corporativos, nacionales e internacionales, pues las hemos visto y estamos acostumbrados y curados de ellas y de ellos. Estados Unidos como un actor también importante en las injerencias en lo que sucede en países como Venezuela y otros países. Nosotros hemos tratado de ser cuidadosos en este espacio
de no prestarnos a este tipo de golpeteos que hay contra el gobierno de Maduro y antes contra el gobierno de Hugo Chávez. Ustedes están en el programa venezolano de educación, acción de derechos humanos, PROVEA. ¿Cómo distinguir que ustedes no forman parte de este tipo de golpeteos, ¿no? Que me parece importante también poder clarificarlo y ponerlo en la mesa, pues para evitar también cualquier tipo de suspicacias. Perdón que haga la pregunta de esa manera, pero como las campañas han sido intensísimas sobre este tema que estoy abordando, pues me gustaría también que pudieran ustedes desarrollar un poco el trabajo que se está haciendo, porque una cosa es pues las corrientes políticas, unos defienden a ultranza, otros atacan a ultranza, y otra cosa son las realidades que tienen que ver con casos de violaciones a derechos humanos, o si interviene la Corte Penal Internacional, o la injerencia que puede tener Estados Unidos en este tipo de organismos. ¿Cuál es tu valoración sobre esta situación, sobre esto que te estoy planteando también para que la audiencia tenga claro desde dónde están ustedes colocando su posición? Muy importante tu pregunta y además la reflexión. Para ver dos aspectos. En primer lugar, nosotros como organización de derechos humanos, que pueda revisar nuestros informes que sacamos cada año de situación de derechos humanos, hemos tenido como política reconocer todo aquello que en términos de políticas públicas haya desarrollado tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro en distintos terrenos. Es decir, somos una organización muy crítica del poder, efectivamente, porque bueno, como lo han establecido organismos internacionales, ha habido en Venezuela crímenes de lesa humanidad, pero eso no nos ha impedido reconocer también cuando se han desarrollado políticas públicas a favor de la gente. Entre los años 2004 y 2009, el gobierno del presidente Chávez desarrolló una serie de programas sociales que nosotros en ese momento, para poner un ejemplo, el programa Barrio Adentro, que fue uno de los programas de salud que además tuvo mayor difusión, sustentado en el soporte con médicos cubanos que ingresaron a Venezuela. Y nosotros en ese momento decíamos que no nos importaba si los médicos eran cubanos, franceses, portugueses, argentinos, que nos parecía muy bien que se desarrollara un programa donde los médicos estuvieran donde viven los pobres y no que los pobres tuvieran que ir donde están los consultorios de los médicos, porque era un programa que instalaba a los médicos en la zona más pobre del país. En el 2002, cuando se produjo el golpe de Estado, fuimos la primera organización, incluso por encima, y antes, perdón, que algunos funcionarios del propio Estado venezolano se pronunciaran en condenar el golpe de Estado en el 2002 que se le dio a Chávez y que fue derrocado por 72 horas. Solicitamos la aplicación de la Carta Democrática, solicitamos medidas cautelares a favor del presidente Chávez y de algunos diputados para ese momento, Diosdado Cabello, Tarek William Sá, y le dimos protección además a otros que estaban siendo perseguidos en ese contexto del golpe. Pero también nosotros hemos condenado las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos. Nosotros hemos dicho públicamente que nosotros reivindicamos las sanciones que han impuesto no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea contra presuntos violadores de derechos humanos. Es decir, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han establecido una serie de sanciones individuales que nos parecen muy importantes, porque de una u otra forma también son mecanismos para presionar para que haya justicia. Pero hemos condenado desde hace mucho tiempo, desde que se empezaron a anunciar las sanciones económicas, que nosotros condenamos las sanciones económicas, que creemos que esas sanciones profundizan la crisis económica y social en Venezuela, que no tienen mayor efectividad, que no afectan a la cúpula en el poder, sino que terminan afectando fundamentalmente a los sectores más necesitados. Y finalmente, nosotros como organización hemos tenido la particularidad de usar el sistema internacional de protección, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana,
los relatores de Naciones Unidas, el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos y la Corte Penal Internacional, siempre acompañando a las víctimas, ¿no? Porque las víctimas, como ocurre también en México y en nuestros países, las víctimas son fundamentalmente personas de sectores populares. Quienes sufren la represión son fundamentalmente personas de sectores populares. Culmino poniendo una cifra, nada más para que veamos lo escalofriante de esta cifra. En el 2020 se produjeron en Venezuela 3.034 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría son jóvenes de zonas pobres, jóvenes de piel morena, de zonas muy pobres del país. Estamos hablando de 3.034 personas que fueron asesinadas por policías y militares, y la gran mayoría mediante ejecuciones extrajudiciales, personas que fueron detenidas y posteriormente asesinadas, muchas de ellas en sus casas, delante de su familia. Una magnitud, ¿no?, de esta naturaleza tiene que tener no solamente el rechazo de las organizaciones, de la sociedad civil en Venezuela, como lo hacemos, sino también de la comunidad internacional. Finalmente, Rafael, para cerrar esta entrevista que les agradecemos aquí en este espacio de Momentum, el Provea, parte del recorrido que tienen en América Latina, es la propuesta que hacen ustedes de revisar el tema de los derechos humanos a partir de coordenadas diferentes, así lo mencionan ustedes, es decir, salirse de la politización y revisar que existen violaciones a garantías individuales en gobiernos de derecha, de izquierda o los que se puedan llamar de centro. Y la pregunta que les quiero hacer y que yo formulaba en el encuentro que tuvieron en medios con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho es, bueno, ¿y cómo hacerle para concentrarse efectivamente en la discusión de fondo que es que los derechos humanos deben respetarse por todos los gobiernos de cualquier signo político, sin que esto, dada la situación real de América Latina y de Venezuela en concreto, no se interprete como algo que tenga que ver con un movimiento en favor o en contra de un régimen, en este caso el de Nicolás Maduro? Y lo digo porque también la pregunta que yo formulaba y que les quiero comentar ahora también aquí es, bueno, ¿y hasta qué punto también la misma polarización, la misma oposición a Nicolás Maduro en Venezuela es un obstáculo para este planteamiento que ustedes hacen, que me parece personalmente atinado, de sacar al tema de derechos humanos del debate ideológico? Muchas gracias, Alberto. Sí, nosotros estamos iniciando esta gira regional y la hemos comenzado en México para presentar los resultados de un informe en donde hemos analizado lo que hemos hecho como Movimiento de Derechos Humanos en Venezuela en los últimos 20 años para poder enfrentar este desgaste de la institucionalidad democrática y reducción del espacio cívico en Venezuela. Es un informe que se denomina Florecer en el Abismo. Y allí tenemos 32 conclusiones y 8 lecciones aprendidas. Y en estas lecciones aprendidas las queremos que sea un aporte para la conversación regional que hay sobre cómo enfrentar esta situación de derechos humanos en países que se polarizan, como ocurrió el caso de Venezuela. Y efectivamente esa polarización no ayuda a poder conversar sobre las diferentes situaciones y enrarece la comunicación entre no solamente a lo interno, sino también con otras organizaciones hermanas. Y lo que nosotros estamos diciendo es que hay que mirar que el antagonismo principal en este momento en la región es entre democracias y autoritarismo, porque eso te permite entonces establecer patrones comunes entre lo que está ocurriendo en El Salvador, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Venezuela, por citar algunos de los 4 casos, pero también en otros países donde lamentablemente se están debilitando algunas libertades fundamentales. Todos sabemos que en América Latina tenemos democracias imperfectas, que ahorita hay una crisis de confianza en la democracia por parte de amplios sectores de la población, pero creemos que el reto entonces es profundizar, es intentar entonces fortalecer la institucionalidad democrática para que dé respuestas efectivas a las demandas de los ciudadanos. Esa es una de las conclusiones que hemos tenido. Y además, fíjate que otra de las lecciones aprendidas es que para poder abordar este tipo de conflictividad política en nuestro país es desde las organizaciones sociales, nuestra bitácora de análisis tiene que ser los principios en derechos humanos. Uno de ellos, que los derechos humanos son universales, ¿verdad? Que todos tenemos los mismos derechos, y es por eso que hay la obligación para un defensor de derechos humanos que independientemente de sus simpatías políticas tiene que condenar
¿verdad? La violación de derechos humanos donde ocurra, y tiene que solidarizarse con la víctima independientemente de quién sea. En el caso de los hechos de abril de 2002 en Venezuela, las organizaciones de derechos humanos no tuvimos ninguna duda en condenar el golpe de Estado en ese momento, en solicitar medidas de protección para Hugo Chávez y para otros altos funcionarios que en ese momento estaban siendo perseguidos. Y esto era independientemente de la valoración que cada uno podía hacer de si estaba más cerca o más lejos de la forma de gobernar del presidente Hugo Chávez. Entonces, aquí yo creo que una de las lecciones es que una bitácora importante para hacer ese abordaje, esos desafíos, tiene que ser el respeto a los principios y valores en materia de derechos humanos, y eso te permite también, independientemente de tus simpatías y tus afinidades políticas personales, también reconocer las políticas positivas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos aprendiendo con mucho interés esta iniciativa del presidente López Obrador de conformar una comisión por la verdad para poder, por supuesto, dar respuesta a una serie de demandas insatisfechas en materia de derechos humanos. Entonces, ese tipo de políticas tenemos que reconocerlas, tenemos que apoyarlas y tenemos que dar sugerencias de cómo se pueden fortalecer y profundizar. Entonces, uno de las sugerencias que hacemos en estas lecciones aprendidas en lo que hemos hecho en Venezuela, que también hay otras, como la importancia de trabajar de manera articulada y en red. Nosotros, por ejemplo, analizamos 901 comunicados y el 42% de ellos fueron suscritos en Venezuela por más de 6 organizaciones. Así que actuamos de manera conjunta y eso nos permitió tener una mejor incidencia frente a las autoridades, porque, por ejemplo, una de las cosas que relatamos en el informe es que la mayoría de los artículos en derechos humanos de la Constitución de 1999 fueron aportados por las organizaciones de derechos humanos. Fue una muestra de un trabajo articulado que tuvo una incidencia importante en esa oportunidad, como fue la constitución de una nueva Carta Magna. Entonces, los principios, ¿no? Nuestra identidad principal, nuestra identidad privilegiada es ser defensores y defensoras de derechos humanos, y nuestras simpatías políticas tienen que colocarse por debajo de eso. A veces puede ser una situación difícil, complicada, pero los principios están allí, y por supuesto en el caso venezolano la opinión y la acción de las personas con mayor experiencia en derechos humanos han ayudado al movimiento para, por ejemplo, rechazar las sanciones financieras sin ningún tipo de duda, porque afectan la situación de derechos humanos a pesar de esta erosión de la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Ya, gracias Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Y Marino, una pregunta ya nada más, ya tenemos a nuestra siguiente invitada en sala de espera. Es nada más, y le comento a usted como audiencia, acá pues nosotros como medio de comunicación, como medios de comunicación y como espacio noticioso, pues a veces somos críticos de las decisiones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador. A veces le reconocemos también las buenas decisiones que ha tomado este mandatario, el actual mandatario mexicano. Y es vez primera que estamos entrevistando a los compañeros de Provea, a quienes les agradecemos que nos hayan otorgado esta entrevista, y que a veces nosotros también pues nos vemos colocados en esta situación de que cuando hay una crítica al gobierno del presidente López Obrador, pues esos son golpeadores del presidente López Obrador y le están haciendo el juego a la derecha, etcétera, etcétera. Pues algo parecido es la percepción que tengo que les puede pasar a los compañeros de Provea. Por eso le hacía también la pregunta que le hacía, porque si están presentando denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos, es algo que nos interesa a nosotros muchísimo, y nos parece justo pues también pues que digan y expliquen esta parte que genera polémica. Lo vamos leyendo también en los comentarios de la audiencia, unos que los critican, otros que los celebran, y por eso también que tengan la oportunidad pues de decir pues estos somos y esta es nuestra mirada, el ángulo de nuestro trabajo viene desde este lado y no de esta parte de la politización. Y ya nada más, porque lo pregunta también mucho la audiencia, y nos pasa aquí con el presidente López Obrador, que ha sido muy crítico del papel de organizaciones no gubernamentales, y que ha sido el tema del financiamiento, de dónde se recibe el financiamiento, las organizaciones. Es un tema que ha estado por acá durísimo. Entendemos el papel que juegan ustedes por lo que estamos escuchando, y estos informes pues que presentan más un equilibrio en datos duros de lo que está sucediendo en Venezuela.
Y esa pregunta, con esa cerraría, Mariano, ¿cuál es la parte del financiamiento de la organización de ustedes y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Van a hacer un recorrido en México y otros países? Pregunta también. Sí, muy interesante también la pregunta. Pero nosotros como organización de derechos humanos recibimos financiamiento de la cooperación internacional, recibimos financiamiento de la Unión Europea, recibimos financiamiento de Open Society, de algunas embajadas que están en Venezuela, como la Embajada de Alemania. Son pequeños financiamientos en el caso que dan las embajadas. Pueden ingresar a la página web de Provea, ahí tenemos colocado el listado de nuestros cooperantes, o sea, nosotros no hemos ocultado nunca quiénes son las personas y instituciones que cooperan con nosotros. Además, nosotros reivindicamos la cooperación internacional porque eso nos permite actuar con independencia. Nosotros hemos rechazado la cooperación de gobiernos en Venezuela, independientemente del gobierno. Antes que llegara Chávez al poder, nosotros no aceptábamos ningún tipo de financiamiento del gobierno de Rafael Caldera o de los gobiernos que lo precedieron a él, tampoco ni del gobierno de Chávez ni del gobierno de Maduro. Hemos tenido una línea de independencia de financiamiento de gobierno en Venezuela, cualquiera sea la índole. Por el otro lado, es importante precisar que este financiamiento nosotros lo traemos, ¿verdad?, vía los mecanismos nacionales, es decir, los cambios se hacen vía Banco Central de Venezuela, el gobierno sabe cuántos son los montos que recibimos, sabe la dinámica del cambio para transformar dólares o euros en bolívares, es decir, nosotros mensualmente tenemos que hacer reporte ante el Instituto Venezolano de Tributario de los pagos que se hacen, es decir, hay un proceso de transparencia, también el gobierno sabe perfectamente. Recibimos hace como 3 años la visita de funcionarios del Banco Central de Venezuela en nuestra sede en Provea, con absoluta transparencia, lo que pidieron y lo que pudieron revisar. Entonces, es un financiamiento que públicamente decimos de dónde proviene y también hay transparencia en su manejo. Y lo otro ya finalizando, que tiene que ver con el financiamiento también. Nosotros creemos que la cooperación internacional, y eso es válido no solamente para Venezuela, es válido para México, es válido para los distintos países, forma parte de las políticas de las relaciones internacionales entre los estados. El gobierno venezolano, por ejemplo, da cooperación a organizaciones sociales del continente, en Argentina, en Bolivia, eso no lo cuestionamos. Es decir, mientras que haya transparencia. El gobierno mexicano es posible que también dé cooperación para algunas organizaciones sociales en el exterior, porque forma parte, eso es importante que sepa la audiencia, la cooperación internacional no es instrumento de algunos países. La cooperación internacional forma parte de las relaciones internacionales entre los estados. Dan cooperación internacional grandes estados y gran cooperación internacional también pequeños estados, porque forma parte de su política de relaciones exteriores. Y en el caso venezolano es muy posible que aquí haya organizaciones, por ejemplo, mexicanas, que hayan recibido cooperación del Estado venezolano, y eso es perfectamente legítimo. Lo importante es que esa cooperación se maneje con transparencia. Y con independencia, bien lo comentas, y nosotros también, créanos, reivindicamos esta parte de la importancia del apoyo de organizaciones internacionales, donaciones para las organizaciones no gubernamentales. Acá sabemos que se ha satanizado, hay organizaciones que merecen esa satanización acá en México, pero hay otras que hacen un trabajo invaluable. No olvide el foco central que tiene que ver graves violaciones a derechos humanos, más allá de que simpaticemos o no con un gobierno o con otro. Ese es el papel, y cuando lo fundamentan como lo ha estado haciendo Provea en lo que toca, lo que están documentando, el seguimiento que le están dando, esa es la parte que nos parece que usted no debe perder de vista, la parte de graves violaciones a derechos humanos, no importa el gobierno que sea. Les queremos agradecer muchísimo que nos hayan tomado la entrevista. Disculpen si de pronto
fueron preguntas fuertes, pero No. es importante. Gracias a ustedes. Siempre, y bueno, encantados de estar con ustedes acá en México. Vale, pues mucha suerte, cuídense mucho. Gracias. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta pronto.